Como vehículo comercial, fue uno de los más destacados hasta la aparición de las nuevas tecnologías, es decir, fueron casi 3 décadas y media sirviendo como furgoneta europea de tamaño medio. Incluso con su condición de propulsión trasera, a más de uno nos sacó una sonrisa al circular sin carga por algún que otro camino descampado. A raíz del nuevo milenio, las furgonetas se convirtieron en vehículos fríos, aburridos y desaliñados, por lo que no está de más recordar que hubo un tiempo en el que incluso estas furgonetas comerciales gozaron del carisma necesario como para que algunos locos expertos interviniesen sus cualidades, transfigurando el transporte a deportividad. Lo de las Transit deportivas ya venía de largo. Terry Drury Racing inauguró esta inusual práctica en 1971 al desvelar la primera Supervan, la original, en el Autódromo Británico de Thruxton. Esto se dio justo un lunes de Pascua en el mes de abril de 1971. Aquella Ford se quedó con todo el mundo. Era una Transit que parecía estar dirigiendo al mismísimo Hulk, con unos enormes neumáticos slicks que ni siquiera sus enormes pasos de rueda ensanchados eran capaces de cobijar convenientemente. Y por supuesto que el bramar de sus escapes no era ni de lejos el del problemático Essex que equipaba de serie. En sus entrañas albergaba algo bastante más notorio. El desempeño de esta Supervan primaria fue impresionante en su día. Basada en un chasis Ford GT40 y armada con un bloque Windsor V8 de 5 litros en posición central, era capaz de hacer un 0 a 100 en 7 segundos y podía devorar un cuarto de milla en una cifra de 14,5. Esto eran datos incluso muy buenos para cualquier small block ensamblado en la década de los 70. Bueno, bien, la Supervan 1 hay que decir que era un vehículo muy potente, pero su aerodinámica, sus balanceos y sus pasos por curva a 3 ruedas no eran las mejores cualidades para una máquina de carreras, precisamente. El coleccionista e historiador de Ford Transit Peter Lee explica en el libro Ford Transit 50 Years que algunos chavales de prácticas de la escuela de comercio decidieron instalar en una vieja Transit un motor V8 acoplado a una caja de cambios Transit V6 Essex. Curiosamente, John Dale, que era representante de Ford en aquella época, estuvo presente en aquella exhibición. A raíz de esto, instó al piloto Terry Drury que emularan aquella incongruencia, y así, el 6 de mayo de 1971, la Transit Supervan ya estaba haciendo sus primeros kilómetros de prueba. John Dale había asegurado que la idea era mantener el aspecto lo más natural posible de una Transit tradicional. Y aunque las Supervan siguientes ya se construyeron con materiales superiores, en este caso era importante utilizar la base de una furgoneta estándar, la Transit de todos los días. Se calculó que la velocidad máxima de la Supervan original era de 270 km por hora. Pero alcanzar esa cifra con la aerodinámica que presentaba el conjunto era algo tremendamente infame. En su propio taller, Terry Drury construyó la Supervan número 1. Se usó la carrocería original de la Transit, cierto, pero había sido atornillada a un chasis tubular y el enorme V8 ajustado para carreras presentaba culatas Garney-Westlake, transfiriendo la potencia al eje trasero mediante un transeje ZF de 5 velocidades. El bastidor era de lo más extravagante posible. La suspensión delantera contenía partes del Jaguar XJ6, mientras que la trasera estaba basada en componentes Cooper F1. La dirección de cremallera, por otro lado, era una herencia directa del GT40, mientras que los discos de freno tenían especificaciones Can-Am. Las llantas Revolution se fabricaron especialmente para adaptarse a este engendro y tenían unas ridículas 15 pulgadas de diámetro y 15 pulgadas de ancho. Los neumáticos Goodyear. El éxito mediático de este atrevimiento fue tal que después de varios años la radicalización de la Transit parecía haberse convertido en una tradición que pasaba de generación en generación. Aunque la furgoneta hormonada primaria había sido desechada durante los años 70, Ford volvió a presentar un sucesor a la altura a mediados de los 80.
Stuart Turner había sido antaño el jefe supremo de Ford Motorsport, y además de eso se había convertido en una de las fuerzas impulsoras detrás de la Supervan 1. En 1975 abandonaría la división deportiva de la marca y obviamente esto provocó un letargo de las ambiciones por la gestación de Supervans. Sin embargo, cuando Turner retomaba el liderazgo de la división deportiva del Óvalo Azul en 1983, tan solo un año después nacería una nueva Supervan, esta vez elaborada sobre unas bases notablemente tecnológicas. Tony Southgate, el prestigioso diseñador de chasis de carreras, estaría al frente de este nuevo proyecto. Recordemos que este prodigio no era un artífice cualquiera. Southgate tuvo una longeva carrera diseñando monoplazas de Fórmula 1 y fue el artífice de joyas como el Jaguar XJR9 ganador de Le Mans y del campeonato del Grupo C o del Ford RS200 del Grupo B, entre otros. Pues este hombre ahora sería el autor de la llamada Supervan 2. La gente encargada del ensamblaje de la nueva furgo sería Auto Racing Technology, una empresa que estaría siendo dirigida por el propio Southgate junto a su socio comercial John Thompson. Sí, este es el John Thompson de Thompson Composites, el que también estuvo detrás de los Honda NSX que participaron en Le Mans. Mientras que la Supervan original usaba una carrocería Transit de acero tradicional, su sucesora presumía de una carcasa de fibra de vidrio que tenía 7 décimas partes del tamaño del vehículo de producción. El monocasco se había construido con aleación de aluminio y fibra de carbono, mientras que los paneles exteriores se fabricaron con láminas de aluminio y fibra de vidrio. En el 83, Stuart Turner también había estado dirigiendo el proyecto del Grupo C Ford C100, y así tanto el chasis como la mecánica de este monstruo inefectivo fue donada a la Supervan 2. Hablamos ahora de un Cosworth FL V8 de 3,9 litros y 590 caballos que era capaz de llevar a la Supervan 2 a más de 280 km por hora. En este caso, los límites de la nueva furgoneta fueron puestos a prueba en el trazado de Silverstone. Otra de las diferencias notables era que el diseño de la nueva carrocería ahora estaba visiblemente más cerca del suelo, y también presentaba además un enorme conducto de aire a cada lado para alimentar los enormes radiadores y que buenamente el V8 pudiera mantenerse fresco. Los notables spoilers fueron esenciales para mantener a la Supervan 2 sobre el suelo a medida que la aguja del velocímetro subía y subía. Y por esta misma razón, la parte inferior del conjunto fue dotada incluso de túneles Venturi. Así, los problemas aerodinámicos presentados en la versión 1 ya no eran problemas. El debut de esta genialidad se dio en Donington Park, precisamente durante la inauguración del Campeonato Británico de Camiones de 1984. El vehículo mantuvo la estela de éxito de su antecesor, pero del mismo modo su uso fue bastante efímero y después de 15 meses, el prototipo número 2 quedaría relegado a una posición de exhibición en el Museo Británico de Vehículos Comerciales en Lancashire. Una vez abierta la caja de Pandora, era evidente que se manifestaría una Supervan 3. Esta tercera generación llegaba en un momento clave, un momento en el que la fuerte demanda de la Fórmula 1 se traducía en equipos con las arcas repletas de dinero. Con la Ford Transit MK3 ya prestando servicio en las calles, comenzaba un nuevo desarrollo en el que la carrocería evolucionaba mediante materiales compuestos. Se sustituyó el DFV por un nuevo motor Cosworth V8 HB, que era el último bloque que se venía utilizando en los monoplazas de Fórmula 1, como los McLaren MP48 de Senna y compañía, los Benetton de Schumacher, los Lotus, los Minardi, etc. Aquel 3.5 declaraba una potencia de 730 caballos a nada menos que 13.000 vueltas. ¿Hay algo más extravagante e innecesario que una Ford Transit traspasando la barrera de las 10.000 revoluciones? Me encanta. DRL Engineering, con sede en Suffolk, se encargaría de la elaboración de los materiales, ideando una nueva carrocería que replicara el aspecto de la Transit MK3, pero actualizada con un nuevo kit aerodinámico que se completaba con unos conductos NACA y unas puertas actualizadas.
Aunque por entonces la competición nadaba en dinero, los enormes costes de mantenimiento que conllevaba el Cosworth V8HB no eran sostenibles para un efímero capricho experimental como la Transit. Una revisión del proyecto le llevó a estrenar un nuevo propulsor V6 de aspiración natural, el Cosworth FBA de 260 caballos, utilizado en los Pro Sports LM3000. Aún así, seguía siendo un importante potencial que asimilar para una furgoneta de propulsión trasera. La nueva mecánica era una versión mejorada de la que armaban los Ford Scorpio, aquellos famosos BOA que con el tiempo habían derivado de los Colonia ensamblados en Alemania. Lograba alcanzar los 100 km por hora desde parado en solo 5 segundos y superaba la velocidad máxima de 250. Nunca antes una carga se había entregado tan rápido. Qué maravilla la saga de las Supervan. Qué concepto tan extravagante y tan innecesario y me encanta. Me encantaban las furgonetas antaño y eran conceptos, yo me fijaba mucho en las furgonetas de las Saba, las Ebro, luego llegaron las compactas con las E15, las Press. Tenían personalidad, las marcas se molestaban todavía en hacer conceptos diferentes, aunque fuese un simple vehículo comercial. Como te digo, tenían alma, tenían su propia personalidad, sus propias formas, sus propias cualidades, y no como ahora que son todas iguales, cachos de hierro llenos de cables y no las distingues. Yo no sé si veo una Ford, si veo una Nissan, no sé, son todas iguales. Y llegué incluso a hacer artículos de capricho sobre las Traffic, las Master, la Renault, porque es que me gustaban mucho las furgonetas de antaño. Fijaros, la Traffic sí tenía personalidad, con sus formas, con ese morro, esa boca negra que tenía en su primera versión. Era fantástico. Amantes de las furgonetas, os leo, y a los que no también, decirme qué os ha parecido. Tenía este vídeo reservado desde hacía meses y he querido traerlo ahora porque os gustó especialmente también el de la Space F1. Así que os leo en todos los comentarios y dejarme vuestro like, que es muy importante, y compartir el vídeo. Nos vemos en el siguiente Masters, así que muchísimas gracias.